A continuación, pasamos a explicar el juego de instrucciones ARM de 32 bits del ARM7. Pero antes describiremos, entre otras cosas, cuáles son los registros visibles al programador. Como ya hemos dicho, la arquitectura ARM se trata de una arquitectura de 32 bits, lo cual significa que registros, unidad de funciones e instrucciones son de 32 bits. Sin embargo, también puede operar con datos de menor longitud, concretamente con datos de tamaño byte, 8 bits, half word, 16 bits o word, 32 bits. En cuanto a las instrucciones, tenemos dos juegos de instrucciones, las ARM de 32 bits y las thumb de 16 bits. Normalmente se utilizan unas u otras al escribir un programa, aunque también es posible que aparezcan fragmentos o subrutinas escritas con un juego diferente al del programa principal. Para cambiar el juego de instrucciones con el que se trabaja, es necesario ejecutar una instrucción de salto, llamada BX. Llamaremos estado ARM del procesador al estado en el que se encuentra el ARM cuando ejecuta instrucciones ARM y estado thumb cuando ejecuta instrucciones thumb. En este tema describiremos solamente las instrucciones ARM, es decir, el conjunto de instrucciones de 32 bits. La CPU ARM7 dispone de 7 modos de funcionamiento, que explicaremos en el último apartado del tema. Cada modo está caracterizado por los registros que utiliza y los privilegios que tiene. Los privilegios son las tareas que se pueden ejecutar en cada modo. Los modos del ARM7 son modo usuario y sistema, que utilizan el mismo juego de registros, modo interrupciones rápidas o FIQ, el modo interrupciones de prioridad normal o IRQ, el modo supervisor, modo undefined y modo abort. De momento nos centraremos en el modo usuario-sistema, que es en el modo en el que se ejecutan los programas que vamos a escribir. Estos dos modos utilizan el juego de registros que aparecen aquí, a la izquierda. El modo usuario consta de 16 registros de propósito general, es decir, visibles al programador, entre los que se incluye el contador de programa o PC, que es el registro R15. Además, dispone de un registro de estado actual o CPSR, donde se incluyen, entre otras cosas, los flags o los también llamados bits de estado, como veremos más adelante. Aquí aparecerán los registros visibles al programador que contiene el ARM7. Comenzaremos por el contador de programa o PC, que es el registro R15 del archivo de registros y que es único, es decir, es el mismo en los 7 modos. Como forma parte del archivo de registros, cualquier destino de puede ser destino de cualquier instrucción. Esto tiene como consecuencia que cualquier instrucción del tipo que sea, cuyo registro destino sea el PC, es decir, que sea capaz de modificar al PC, se puede utilizar como instrucción de saltos. Recordamos que cualquier instrucción de estas características vaciará la pipeline y, por tanto, tardará 3 ciclos de reloj efectivos en ejecutarse, es decir, 2 más que cualquier instrucción normal de manipulación de datos. Bien, después también consta de un registro llamado registro LR o Link Register, o también en español registro de enlazamiento,
también formar parte del archivo de registros. Es el registro R14 y existe uno por cada modo de funcionamiento. Es decir, que en total hay 6, puesto que el modo usuario y el modo sistema comparten su archivo de registros. ¿Su función cuál es? Bueno, pues se utiliza para guardar una copia del PC cuando se ejecuta una llamada a su rutina o cuando se cambia de modo para ejecutar un programa de atención a interrupción o a excepción. En el caso de cambio de modo, el PC se guardará en el registro LR del modo al que se salta, como veremos más adelante. Esta copia se utilizará para retornar al programa principal, es decir, al programa de usuario, una vez ejecutada la subrutina. Después tenemos un registro llamado registro SP, que son las siglas de Stack Pointer o puntero de pila. También pertenece al archivo de registros y es concretamente el registro R13, aunque podría ser cualquiera. Es el registro R13 por convenio. Hay que recordar que la RM7 no contiene una pila hardware donde guardar la dirección de retorno del PC o el CPSR o el archivo de registros en caso de que salte una interrupción. A cambio, como sustituto de ella, se utiliza normalmente este registro, el Stack Pointer, como puntero de pila, de una pila almacenada en la propia memoria. Es decir, es una pila software que se utiliza para realizar estas tareas. Bien, después tenemos el registro CPSR, que ya hemos dicho que son las siglas de registro de estado del procesador actual. En el registro del procesador actual se almacenan, entre otras cosas, ya hemos dicho, los flags. Y hay un único CPSR compartido por todos los modos, del mismo modo que hay un único PC compartido por todos los modos. Bueno, y por último tenemos los registros SPSR. Los registros SPSR hay 5 en total y dispone de este registro todos los modos salvo el modo usuario sistema. ¿Para qué se utiliza el registro, o mejor dicho, los registros SPSR? Bueno, pues contienen una copia del registro de estado previo a la ejecución de una excepción o interrupción. Bueno, hay 5 en total, porque ya hemos dicho que no existen los modos de usuario sistema. El registro SPSR se copiará en el CPSR al retornar de una interrupción o excepción al modo usuario. Vemos, por tanto, que la labor del SPSR con respecto al CPSR es equivalente a la labor del link register con respecto al PC. Cuando nosotros cambiamos de modo, del modo usuario, pues pasamos, por ejemplo, al modo IRQ, el PC debe ser guardado ¿dónde? En el link register del modo IRQ. Y también el registro de estado actual, el CPSR, debe ser guardado en el SPSR del modo IRQ. De modo que una vez ejecutada la atención, el programa de atención a interrupción, se pueda volver al programa principal, ¿de acuerdo? Restaurando el link register en el PC y el SPSR en el CPSR. Bueno, pues visto esto, nos centraremos en la siguiente transparencia en el contador de programa o PC. La memoria está organizada en bytes, es decir, cada dirección de memoria contiene un byte o lo que es lo mismo, 8 bits.
Por consiguiente, una instrucción ARM de 32 bits ocupa 4 direcciones de memoria. Esto origina que el contador se debe incrementar en 4 unidades cada vez que pasa de una instrucción a la siguiente. Además, todas las instrucciones deben estar alineadas. En el caso de instrucciones ARM, estar alineadas significa que deben empezar en una dirección múltiplo de 4. Por consiguiente, el PC, contador de programa, debe ir tomando valores que son múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, etc. Y por cada estado se extraerá una instrucción completa, es decir, 4 direcciones de memoria. De los 32 bits de que consta el PC, los 2 bits menos significativos, el PC1 y el PC0, toman por tanto un valor irrelevante. En el caso de instrucciones thumb, todas las instrucciones son de 16 bits y también deben estar alineadas, aunque esta vez a media palabra, es decir, que el PC tiene que ir tomando valores múltiplos de 2, 0, 2, 4, 6. Y, por tanto, el valor relevante del PC estará almacenado en los bits del 31 al 1, siendo el bit 0 irrelevante. Resumiendo, el PC se incrementa en 4 unidades por cada ciclo de reloj para apuntar a la siguiente instrucción en el estado ARM y se incrementa en 2 unidades en el estado thumb. A continuación vamos a pasar a explicar un poco cómo son los registros de estado, es decir, tanto el CPSR como los 5 SPSR, uno por cada modo de funcionamiento. Los registros de estado se dividen en 4 bytes que pueden ser escritos individualmente. Estos son el flag F. F viene de flags. Es el byte más alto. Contiene los bits de estado o flags, es decir, N, Z, C y V. El byte C o byte de control es el byte más bajo. Contiene, entre otras cosas, 2 bits, el bit I y el bit F, que sirven para deshabilitar interrupciones. El I sirve para deshabilitar interrupciones normales, de prioridad normal, y F para deshabilitar las interrupciones rápidas. También contiene otro bit, el bit T, que indica si se está trabajando en el estado ARM, entonces toma el valor 0, o en el estado thumb, en el cual toma el valor 1. El resto de los bits del byte C, son 5, del 0 al 4, contienen el modo en el que trabaja el ARM, según la tabla que aparece aquí. Por último, los 2 bytes restantes, el byte S y el byte X, no se utilizan en el caso del ARM7 y se reservan para usos futuros. En cualquiera de los modos con privilegios, que son todos salvo el modo usuario, se pueden cambiar los bits de control C del registro CPSR. De este modo, el programador puede pasar de un modo a otro directamente, cambiando el campo 04, pues según el modo al que se quiera pasar. También se pueden escribir directamente los bits I y F para habilitar o deshabilitar las interrupciones excepciones. Ojo, estos 2 bits son activos en baja. ¿Qué significa? Pues que si toman el valor 1, las interrupciones están deshabilitadas, mientras que si toman el 0, están habilitadas. Por último, el bit T, para pasar al estado thumb o al estado ARM, también se podría modificar directamente cambiando el byte C
del CPSR, aunque no se aconseja. Cuando queramos cambiar de juego de instrucciones, esto se debe de hacer a través de la instrucción BX. Una característica propia de la arquitectura ARM es la ejecución condicional de todas las instrucciones, no solamente de las de salto, como ya dijimos en la introducción. La ejecución condicional consiste en comparar los bits de estado con la condición incluida en la instrucción. La instrucción solo se ejecutará si los bits de estado tienen el valor que indica la condición. En caso contrario, la instrucción se convertirá en una NOP. Una NOP es una instrucción que no hace nada y se pasará a la siguiente instrucción. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues de esta manera se evitan muchas veces instrucciones de salto hacia adelante. Los saltos recordamos que nunca son deseables, ya que implican el vaciado de la pipeline y por tanto retardan la ejecución del programa. Es decir, cuantos menos saltos haya, mejor. En el caso del ARM, bueno, pues lo retrasan 2 ciclos de reloj adicionales. Bien, además, bueno, pues con la ejecución condicional de todas las instrucciones, el código queda más compacto. En la diapositiva aparece un ejemplo de cómo evitar un salto utilizando la ejecución condicional de la instrucción suma, de la instrucción add. En una máquina sin ejecución condicional, como son estas líneas de código que aparecen aquí, primeramente, en esta primera instrucción se compara el registro R3 con el literal 0, con la instrucción de comparación. ¿De acuerdo? Esta instrucción de comparación no tiene registro destino, puesto que al restar estas dos cantidades no nos interesa el resultado, pero lo que sí que se hace es actualizar los flags. Entonces, según cuál sea el resultado de esta comparación, los flags van a tomar un valor u otro. En la siguiente instrucción, lo que tenemos es una instrucción de salto. Es branch if equal. EQ vienen a ser las siglas del opcode que nos indican la condición. Entonces, lo que se hace aquí, bueno, pues es revisar el flag Z, en este caso, y comprobar si el resultado de la comparación ha sido que los dos registros son iguales, o los dos registros R3 es igual a 0 o no lo es. ¿De acuerdo? En el caso de que sea igual a 0, entonces saltamos a donde se encuentra la etiqueta skip. Y entonces pasamos a ejecutar otras instrucciones saltándonos la instrucción de suma. En el caso de que sean diferentes, entonces sí que se ejecuta la instrucción de suma y se suma, bueno, pues el contenido de R1 con R2 para guardarlo en R0. Bueno, ¿cómo se escribirían? Se reescribirían estas tres instrucciones en el ARM, utilizando la ejecución condicional. Bueno, pues estas tres instrucciones quedarían simplemente reducidas a 2. En la primera de ellas, pues haríamos lo mismo que en la primera de este otro trozo de programa. Compararíamos el contenido de R3 con el literal 0, y según lo que valieran, actualizaríamos los flags. Y después, directamente pasaríamos a esta instrucción. Esta instrucción es una instrucción de suma que solamente se ejecutaría si no igual, es decir, si el resultado de la comparación ha sido que no son iguales. Entonces, en el caso de que el resultado de la comparación sea que R3 es distinto de 0, o sea, que no son iguales, se ejecutaría la suma, haciendo pues la suma de R1 más R2 y guardándolo en R0, que es lo que hacemos aquí. ¿Vale? En el caso de que el resultado de la comparación fuera que son iguales, entonces esta instrucción se convierte en una NOP, en una instrucción que no hace nada, y pasamos a ejecutar la siguiente instrucción. ¿De acuerdo?
que es donde ya tendríamos el skip. Como veis, aquí se ha evitado vaciar la pipeline, porque simplemente hemos convertido esta instrucción en una NUP, y además el código ha quedado más compacto. Concretamente, si en este caso echamos unos números sobre cuál va a ser la duración de esta tarea, en el caso de la ARM7, puesto que se trata de una CPU con una pipeline de 3 etapas, la duración de la ejecución de este par de instrucciones sería de 2 ciclos de reloj efectivos. Sin embargo, en una máquina con unas características similares a la ARM7, pero sin ejecución condicional, la duración total de ejecución de estas 3 instrucciones sería el compare, un ciclo de reloj efectivo, ya que es una instrucción normal de resta. La última instrucción, la instrucción de suma, también tardaría un ciclo de reloj en ejecutarse. Sin embargo, la instrucción de salto tardaría 3 ciclos de reloj de manera efectiva, ya que su ejecución implicaría el vaciado de la pipeline y el llenado de nuevo. En total, la ejecución de estas 3 líneas en una máquina sin ejecución condicional vendría a durar pues 1 y 1, 2 y 3, 5 ciclos de reloj. Otra característica de la arquitectura ARM es la posibilidad de actualizar o no los flags en cualquiera de las instrucciones. Esta es una característica poco usual, ya que la mayoría de las CPUs siempre actualizan los flags, no dan la posibilidad de no hacerlo. Por el contrario, el ARM, por defecto, salvo contadas instrucciones, los flags no se actualizan. Cuando queremos actualizarlos, habrá que colocar el sufijo S al final del opcode de la instrucción. Por ejemplo, un programa, un pequeño extracto de código en el que se ve esto, aparece en la figura. En la primera instrucción, lo que hacemos es restar al contenido del registro R1 el literal 1, es decir, decrementarlo en una unidad, y guardarlo en el registro R1. ¿Vale? Eso lo hacemos a través de la instrucción sub. Bueno, si no queremos actualizar los flags, lo que hay que hacer es no poner la S. Sin embargo, si sí que queremos actualizarlos para a continuación, por ejemplo, ejecutar una instrucción de salto, tendremos que poner la S tras el opcode, en este caso sub, de la instrucción. Bueno, una vez visto esto, vamos a pasar en la siguiente transparencia a enunciar cuáles son los códigos de ejecución condicional que maneja ARM. Bueno, pues estos códigos aparecen en la tabla siguiente. Como se ve, hay 15 códigos de condición posibles. Y el último de ellos, llamado always, AL, lo que hace es ejecutar siempre la instrucción. Por consiguiente, este código es equivalente a, pues poner el opcode solo sin ninguno de los sufijos. Si no se pone ninguno de los sufijos, pues también la instrucción se ejecuta siempre. De estas condiciones nos vamos a fijar en la que aparece en tercer lugar, la condición CS-HS. Bueno, pues si nosotros añadimos o este sufijo o este otro al opcode de cualquier instrucción, esa instrucción solo se ejecutará si el flag de acarreo vale 1. En caso contrario, no lo hará. Bueno, ¿y qué significa la descripción? Esto que pone aquí, unsigned, higher or same. Bueno, pues esta descripción a lo que hace referencia es a, cuál tiene que ser el valor de una comparación que hagamos, es decir, de la ejecución de una instrucción de comparación que nosotros ejecutemos antes de la ejecución
de la instrucción que contiene este sufijo, ¿vale? Bueno, entonces si en esa comparación estamos comparando dos números, uno será el minuendo y otro el sustraendo, y son dos números positivos, es decir, dos números sin signo, si el resultado de esa comparación ha sido que el minuendo es mayor o igual que el sustraendo, entonces al actualizar los flags, los actualiza siempre por ser un compare, lo que ocurrirá es que la C valdrá 1, ¿vale? Bueno, pues de aquí se puede deducir una cosa interesante que ya hemos visto anteriormente. Para que al restar dos números resulte que siendo mayor o igual el minuendo que el sustraendo, la C valga 1, es porque la C es igual a el acarreo de salida del sumador que forma parte de la alfa. A diferencia de lo que hemos visto en el tema anterior, en el tema 3. En el tema 3, los códigos que teníamos de condición, en el caso de las instrucciones de salto, estaban escritos suponiendo que la CPU que teníamos contenía un flag C que era igual al acarreo de salida en el caso de la suma y al complementario del acarreo de salida, es decir, al bit de préstamo en el caso de una resta. ¿De acuerdo? Bueno, pues como esta máquina no es así, al contrario que esto, resulta que C siempre es igual a Cout, el que C valga 1, como es el caso, significa que el resultado de la resta es un número pues también positivo, que no nos hemos desbordado. Y por consiguiente C vale 1, al revés que en el caso de la suma, que el no desbordamiento en números sin signo se señala con C igual a 0. Bueno, por eso no os asustéis si veis diferencias entre esta tabla para números sin signo y la tabla del tema 3. Estas diferencias las veréis tanto en esta condición que aparece en la tercera fila como en la de la cuarta, que también es para números sin signo, y estas otras dos de aquí. El resto son idénticas.